Mi trabajo manifiesta lo que soy. Es en esta frase donde se encuentra la sinceridad de mi lenguaje. El reconocer lo que soy y lo que soy capaz de hacer con lo que soy. Reconocer lo que no soy para reafirmar lo que verdaderamente soy. Este, eh, estas circunstancias, el reconocerme, me permiten evitar la angustia de estar frente a la inmensidad. Kierkegaard habla sobre esa angustia de estar ante todas las posibilidades. Acotar estas posibilidades, reducirlas, me permite tener una mayor forma de creación y reconocer lo que me hace, me permite tener la fluidez en mi lenguaje. Yo creo en el conflicto que genera la imagen y el deseo. Creemos que tenemos la posibilidad y de poder regir a las imágenes, pero es al contrario, las imágenes creo son las que nos rigen a nosotros, las que nos dictan hacia dónde quieren ir. Pero este conflicto y este diálogo de creación no es más que mi subconsciente que se refleja en aquello que se está creando. Este diálogo me permite tener entre las imágenes, entre los elementos de creación, tener una, eh, un espejo de lo que verdaderamente soy. Mi maestro José Salat dijo alguna vez algo que he valorado desde entonces, que esta sinceridad que tengo en la creación es algo que se requiere mucha valentía, porque en ella se puede apreciar lo que oculto, lo que guardo, lo que mi consciente no permitiría establecer o comunicar de otra manera. Creo más entonces en el delirio que en la razón. Y es en este delirio en donde se establece las bases de mi trabajo. Pero aún en el delirio confío en la estructuración. Por eso me llamó mucho la atención la plática del maestro Ontiveros. Esta estructura que creo me permite establecer mapas de hacia dónde quiero llegar en el arte o en el proceso de creación. Estos mapas son la guía hacia donde voy y voy entre el delirio y la razón. Voy siguiendo estrategias de conexión simbólica de las piezas, estrategias de ejecución, pero sin olvidar ese delirio. Yo confío en mí, en la adaptación hacia el error y hacia el accidente, que antes pensaba era algo que no eh, era posible, que era un error mío, no tener la paciencia para ejecutar. Pero ahora lo establezco como algo propio, como parte de mi lenguaje, como parte de mi naturaleza. Soy testigo y no activista de lo que es perceptiblemente invisible a los medios masivos. Y esto deviene de mi actividad como periodista, que es otra de las áreas, disciplinas que trabajo. Porque creo que el arte ahora, en la actualidad, no requiere de la experiencia estética, sino de la poética,
del lenguaje profundo, del cambio del significante de los objetos en algo infinito, en un lenguaje profundo que es el lenguaje del arte. Y el lenguaje poético con el lenguaje funcional es algo que he venido cambiando en mi práctica, como ilustrador o como prácticas de una poética en la antropología, en la política. No creo en la originalidad, ni tampoco en la legibilidad, aunque a veces rompa esos paradigmas. Todo mi trabajo y práctica es la connotación de sucesos. Una cosa me lleva a la otra. Esto que vieron ahorita es una serie que se llama Arado. Hace un año compré esta reja de agricultura, un instrumento de agricultura del siglo XVIII. Y este instrumento, mi colaboradora Jessica Nieto, que trabaja conmigo, quien me filma, etcétera, hace negociaciones y demás, fue mi estudiante, le colocó este palo y he creado un lápiz gigante con el que trazo. Y todas estas acciones se realizan en los espacios nómadas, los espacios vacíos en las ciudades, contrario a los espacios sedentarios donde se encuentran la infraestructura urbana. Estas ideas las he retomado de Caleri, pero no las hubiera descubierto si no fuera por un accidente de haber perdido mi laboratorio, que es el automóvil, en una expedición a Marte. Entonces se calentó el motor porque unas piedras le rayaron la parte de atrás y yo sabía que se iba a quemar y no hice nada al respecto porque soy un poco así como ya me conocen aquí, que digo que voy a llevar una cosa y no. Entonces se destruyó el carro y me puse a caminar. Y a partir de ese acto de caminar, también un amigo me regaló un Fitbit, que no es ya he tenido varios, y empezamos a competir y siempre les ganaba porque era el único que no tenía auto. Y empecé a hacer una práctica artística a partir del acto de caminar, que sirviera para algo, el no tener auto. Y empecé a recolectar objetos o dibujar de la observación mientras dibujaba. Ahorita estoy recorriendo la ciudad de Saltillo con un toldo de 14 metros por 3 dibujando, mientras camino lo voy arrastrando en la ciudad y lo doblo como un mapa. Algunas cosas que presentamos con Abril Sales. Pero todo esto resulta de algo anterior. En este ejercicio de terrenos baldíos, empiezo a hacer dibujos. Ahí estoy caminando en este lugar. Esto lo se presentó en la Galería Charlton de Londres con la Curaduría y Organización de Cristo, nuestro Señor. Sí lo conocen, ¿verdad? Es alguien que me estima mucho. Estos viene a ser dibujos de gran escala vistos a mi perspectiva humana, pero que están realizados para verse desde la perspectiva aérea. Así, en el acto de caminar, de arrastrar un lápiz, existe una poética y esto ha derivado en otras cosas. Pero esto deviene de algo anterior que pensé que no iba a llevarme a nada. Resulta que en Saltillo, Ciudad Mural llegó e invitaron a varios artistas internacionales o nacionales que no son de... yo soy muy selectivo, dice mi amigo Oscar. Y dije, no, yo no puedo estar aquí, no creo hacer algo. Y quedé seleccionado y hice este muro. El resultado era dibujar algo de la familia en el barrio Águila de Oro.
Y platicando, todos estaban haciendo cosas de leyendas y historias. La señora me platicó la historia de su hijo pequeño que escondió 7 arcángeles y ella los iba descubriendo mientras limpiaba. Ellos coleccionaban ángeles. Y, y me gusta mucho el tema de los ángeles y decidí hacer ángeles. Yo le tengo miedo a las alturas y batallé para hacer esto. Lo hice desde el tierra con una vara alta. Pero fue cuando vi una casa abandonada allá a un lado, donde realicé algo por mi cuenta. Tomé la casa abandonada, en ruinas, sin techo, y empecé a crear a ficticios habitantes de esta casa, sus, sus trastos, su ropero. El registro fotográfico aquí es muy importante. Fue la primera acción que realicé fuera del campo de... No, ya había hecho otras, pero esta creo que fue muy importante para mí porque me llevó hacia otros lados. Uno no espera, cuando hace una acción, no espera hacia dónde lo lleva, sino se van conectando después. Y esta es conexión de otras cosas, de muchos años haciendo cosas, floreros, una mesadita con el teléfono. En Suiza, a los pocos días fui y tomé estas imágenes en un banco suizo donde creían que llegó la policía. Pero no era nada, no hago cosas eh, de vandalismo ni nada de eso, que es parte del arte quizás, pero estos son cosas simples, de cartones. Esto llevó a Aurora Berrueto del Departamento de Arte e Historia del Arte de la Universidad de Texas en San Antonio a pedirme hacer una serie de intervenciones en un espacio abandonado. Quería que hiciera otra casa. Y ahí fue cuando yo le dije, no, no quiero que sea una casa, quiero que sea en Marte, en un lugar remoto del estado de Coahuila, eh, donde está Marte, Letonia, etcétera. Y ahí, siempre que pasaba con mi abuelo de niño, yo pensaba, ¿qué habitantes habrá en ese pueblo? Empieza todo a partir de un juego. Y después de ese juego empieza la conexión de cómo puedo sustentar esta pieza. La curadora también la ayudó, hicimos un libro, lo sustentamos. Yo pienso que era un tema que había leído mucho ya actualmente. Elon Musk en el 2025 piensa poner la primera nave en Marte, el gobierno estadounidense también. Y había varios factores que me llevaban a esta exploración marciana. Y llegué a Marte como un explorador y encontré ruinas, monstruos, bestias marcianas, cementerios marcianos. Este es un cementerio en unas ruinas, siempre sin alterar los espacios importantes, sino trabajar en los basureros, etcétera. Héroes marcianos como esto que vemos, héroes. Empecé a crear la tumba de un rey que se encuentra en Marte, y empecé a crear todo esto en un día. Hicimos toda la exposición en un día, una exposición que presentamos en la Universidad de Texas. Y esto tiene que ver con Ana Mendieta. Tiene que ver referencias intertextuales con lo que antecede, el trabajar con los terrenos, el trabajar con la caminata, etcétera. Y también la magia de la imaginación, el juego. Ahorita que decían que era muy importante, decía el maestro, empezar con esa emoción, no sé qué palabra usaron, el disfrute de la pieza. Y después, cuando tú disfrutas esa pieza es porque es tuya, porque te pertenece y manifiesta lo que eres, es lo que voy en el lenguaje. Y de ahí parte la investigación, bueno, esa es la forma que trabajo, de empezar a conectar la pieza, a sustentarla,
¿Por qué estoy haciendo esto? Actualmente estoy trabajando en algo que me gusta, que son los sombreros. Compro muchos sombreros. Tengo una neurosis con el uso del sombrero, con la etiqueta, con el lenguaje. Y empiezo a crear sombreros, inventar sombreros, coronas, que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con el conocimiento, que tienen que ver con la castración, que tienen que ver con muchas cosas. Y empieza la conexión a la investigación sobre el problema del sombrero. En Marte eh, empiezo a trabajar, a disfrutar, a crear este comedor marciano que surgió parte de lo de Marte. Aquí empecé a trabajar en otro, esa es la curadora Cory Berrueto, Aurora Berrueto, de la Universidad de Texas. Un Chuck Mall, me gustan los Chuck Malls, los Chucks. Y ahí vi esta estructura y dije, esto va a ser un Chuck. Y empiezo a trabajar con ello. Estas piezas en un trabajo en el piso y esa pieza me llevó a hacer arado y arado me llevó a hacer otras cosas. Y todo es por algo que decidí hacer y que no sabía a dónde me iba a llevar. Entonces todo el camino que emprendo, que se emprende, es algo valioso. Tomé algunas fotografías y estas fotografías las empecé a intervenir, a crear personajes marcianos con una relación o una inspiración a otro artista que admiro mucho, Saul Steinberg. A jugar, a crear con los marcianos de Marte, los habitantes, eh, personajes, eh, formas que no existen, familias, etcétera. A partir de esta intervención en fotografía, porque también hago periodismo fotográfico, que no, ahorita no presento nada de eso aquí, empecé a intervenir libros, como este libro que era de Oscar, de un fotógrafo, una familia, y una la hice enojada, la señora se me hizo que estaba enojada. Y empiezo a jugar yo de qué pasará empiezo a imaginar qué pasará con esta persona, qué pasará con este niño, una vedette, y dibujé ahí que estaba en el libro, compro postales en el mercado aquí del centro, creo un barco, ella vio llegar un barco, pero estaba volando el barco, no sé, algo pasó, me gustan mucho los barcos. Tengo un amigo, el capitán Fernández, dueño de la parroquia de Veracruz, que llegó de niño, vio perdón, llegar el barco de Forbes, blanco, dorado y verde, el yate, con su helicóptero, y su avión ya había aterrizado y bajó los autos, y Forbes les decía Capitalism Tools, que fue otra exposición que hice, herramientas capitalistas, y él obtuvo esas herramientas de poder, sus herramientas capitalistas, cuando ahorita tiene su yate y todo. Pues fue por eso, y a mí me gusta dibujar mucho barcos y aviones, barcos. ¿Qué hay detrás? Máscaras. Y una cosa lleva a la otra. Ahora, este es un mural en la ciudad de Saltillo, en el Museo de las Artes Gráficas, que pinto con un palito. Las banderas, me gustan las banderas. La noción de las banderas como pertenecer a algo simbólicamente, crear banderas ficticias. Ahora estoy trabajando con una serie de banderas. Estas están en lugar común en FEMSA, un espacio independiente. Esa es la forma en que las pensé. Después me equivoqué y las puse estas chuecas de ahí. Pero no me molesta porque la adaptación es parte del accidente. No las un barco abajo de la escuela. Esta es la escuela donde doy cátedra. Allá en Arteaga están cordialmente invitados a la Facultad de Artes Visuales de Rubén Herrera en la Universidad Autónoma de Coahuila. Es un edificio de González de León. Es un barco, se me figura como ese lugar de los muertos, Caronte,
y puse como la vida que nace de una, eh, ¿cómo se llaman? El camote, pintado dorado. Me gusta mucho el dorado. Y ese dorado y negro, porque antes era todo color, me viene de pasar por la carretera Saltillo. Cuando vengo hacia acá muy frecuentemente encuentro estos anuncios de ajo y hice a entrevistarme con la inventora de los ajos, de estos anuncios, con los inventores, la familia que planta estos ajos. Y aquí estoy con mi colaboradora Jessica, ella es la que hace todo, ella hizo las banderas y demás, las que corta y pega, tiene más habilidad. Pero no pudimos parar esto, y esta es en el Santa Lucía, Festival Santa Lucía, desierto árido de las Artes Monterrey. No la pudimos parar y después llegó Verónica González con un staff de carpinteros, porque nosotros no pudimos, y la subimos. Y cambió todo, pero ahí me adapté, pero me sentía, por haber cambiado un poco el plan, tenía otra lectura de ponerlas en el piso. Y gracias a ella salieron estas, son piezas que por el otro lado, hice muchas piezas de estas con basura. Estas piezas hechas con papel. Esa es parte de la construcción. Yo vengo del constructivismo universal, de Joaquín Torres García, de Manuel Pailós, de Bonevardi. Me gusta Van der Leck, de el neoplasticismo. Me gustan muchos. Me gusta retomar de muchos. Una vez un amigo nuestro escribió en uno de sus libros unas notas de Paul Valéry. Lo que hace el tigre entre la elegancia y velocidad del antílope la reduce a tigre o excremento. Me gusta jugar esta desfachatez de pintar, es algo que es parte de mi lenguaje. Pero ese lenguaje es lo que soy y alguna vez, y me pregunto siempre, por qué hago esto? Una vez estaba yo trabajando y hablé con mi amigo Oscar. Y él me dice, por el teléfono, me dice, ¿pero qué estás cuestionando? Me grita. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Y, y yo sabía que era algo importante porque encontramos algo valioso. Gracias. El juego. Me gusta disfrutar mientras pinto. El poder, la copa del poder, las coronas. Tengo algunos amigos que tienen ciertas características de poder y me gusta ver qué es lo que los hace, los que les da poder. Los barcos, los autos. Esto es de la exposición en Herramientas de Capitalista que fue hace mucho, como en el 2016. Y esto es anterior. Tiene todavía algunas características anteriores de Reyes, otro Chac. Esta es una obra parteaguas que presenté en Bogotá, de cartones, sobre papel, etcétera, imprimatura. Ahora trabajo en diferentes formas, esto es con el cuerpo. Y mi intención aquí era divertirme en La Cresta con la curaduría de Abril Sales. Y hay muchas cosas que se han hecho en ese sentido. Yo traté de llevar las proporciones, la razón de mis ángulos y flexiones en una pieza que representara lo que soy y hacer una línea que representara lo que soy. Y empecé a trabajar con mi cuerpo, las antropometrías, el modulor de Le Corbusier, muchos artistas que han hecho esta forma de registro importante, como
Eh, ah, el registro aquí es muy importante. Jessica siempre está registrándome y esta pieza no hubiera tenido sentido si no hubiera sido registrada. Y terminó en una pieza enorme. Pero todo viene de tiempo atrás. Esta ilustración es otro sentido que tiene una funcionalidad en el mensaje. La ilustración clarifica la narrativa. La ilustración tiene otras características, tiene una característica de unidad, especialmente la ilustración editorial, de generar una unidad entre el texto y la imagen, dos elementos completamente distintos de codificación. El texto que se decodifica de una forma secuencial, cuya sintaxis es diferente a la imagen, pero que forman una unidad en el mensaje. Y esta unidad es lo que, paratextual de la imagen, es lo que hace la ilustración tener sus características. Es para The New York Times. Y algunas otras que hago independientes, pero me he establecido yo la frontera de no hacer ilustración de otro tipo más que editorial y personal de algún sentido. Porque esto es de la señal del silencio que doné para la Cruz Roja. Pero se vendió mucho. Un amigo me dijo que si no lo hubiera donado ya sería... La ilustración me mantiene en mis proyectos otros. Estas ilustraciones, el lenguaje de la ilustración y en las artes, las dos industrias, los dos campos, los dos mercados, se puede decir, son completamente distintos. Y este es un anatema del arte, del campo del arte. Es algo que es delegado, que es ninguneado. Y antes me sentía un poco mal por eso, que sea ninguneado por ser ilustrador. Y empecé a hacer lo otro y ahora no pertenezco al campo de la ilustración y, y ando así, pero es algo que no importa porque mi trabajo manifiesta lo que soy. Entonces, eso me ha permitido que no me importe nada, sino ir de este reino al otro reino. Eso es para MIT, Massachusetts Institute of Technology, la revista, para unos clientes, Pour la France, que son amigos míos, como familia del periódico Vanguardia, IBM, y así el New Yorker. Son autos, me gustan mucho los autos. Y así estoy jugando ahora con sombreros y coronas, y meditando sobre la significación de las coronas, de la medusa, de Freud, lo que es la castración, por qué la corona, Cristo trae una corona de espinas, por qué el rey tiene esta corona, por qué usamos este sombrero, por qué, y hasta se convierte en una cosa social de género, de etiqueta, por qué el hombre tiene que hacer ciertas características de etiqueta distintas a la mujer, de las tradiciones, del lenguaje, de los tipos de formas de sombreros. Y algo que me gusta y fascina de los sombreros se vuelve algo que tiene un sentido. Stuff University, de tattoos, en Zaragoza, España. Me gusta dibujar aviones y dibujo aviones. Aquí. Los migrantes. Eh, una vez hice para una revista Yes Magazine de periodismo independiente de Nueva York y los dibujé con alas, como aves migratorias. Ahora estoy trabajando para el periódico El País una serie de reportajes, de drawing reportage, que yo le llamo ojo periodismo, de dibujar en situ, en vivo, sin ningún instrumento más que pura observación, porque el dibujo para mí es conocimiento.
y he estado practicando eso, he estado dibujando migrantes y siguiéndolos en Piedras Negras, dibujando tratantes de blancas, dibujando Voy a cruzar a Texas, y es un proceso. A nivel periodístico, pero de el ojo periodismo de trabajar a partir del dibujo de la observación en el momento oportuno. Es otro tiempo distinto a la fotografía de reportaje. Cartas. Y esos son para mi amigo el capitán Fernández, del primer café de México, fundado en 1806 en Veracruz. Me gustan dibujar caballos. Y aún así, todos los dibujos tienen una sinceridad, una connotación sexual. O estaba pensando en, bueno, ahorita venía en el camión pensando, pero mejor no les cuento. Estaba analizando, porque me gusta hacer lecturas, porque uno no, ¿por qué hago esto? Porque conociéndome es como determino el lenguaje. Realizado por mi colaboradora Jessica Nieto y la música de Luis Fernando Amaya, con quien he estado trabajando mucho, compositor en Chicago, que hace música para mis documentos. Estamos trabajando en una ópera de árboles. Es un compositor contemporáneo que disfruto mucho trabajar con él. Pero con esta pieza que me encarga en el Festival Internacional de Música, de Cine de Portland, para hacer un póster y para hacer un filme que presentara con otros cineastas de cortos antes de cada película. Y cómo llevar este póster, la funcionalidad del mensaje de un póster, a tratarlo de una forma poética, de ir a dibujarlo en el desierto, de conectarlo con lo que hago en otros proyectos. Y ese es uno también de los trabajos que he estado haciendo, como el trabajo de trabajar con migrantes, que es una forma objetiva, sin activismo, sin finales de hacer una acción, sino de documentación periodística. Pero en esa funcionalidad, cómo encontrar algún elemento de poética en la clarificación de una narrativa en el trabajo como ilustrador. Muchas gracias.
Hola, buenas noches. Pues primero que nada, muchas gracias por su plática. Estuvo muy informativa sobre su trabajo. Yo ya había visto varias de sus cosas por ahí en automático y en lugar común y en varios otros lugares, pero pues definitivamente tener todo esto que usted cuenta como trasfondo lo complementa muchísimo. Más que una pregunta, creo que es un apunte y algo de lo que a lo mejor podríamos dialogar, pero me doy cuenta que su producción tiene como un carácter muy norteño, por así decirlo. Siento que la localización, mucho del desierto, los sombreros, los caballos, medios de transporte, como que me refieren a una cultura muy identitaria de acá, de lo árido, de lo que, bueno, Monterrey, por ejemplo, muy industrializado, y lo que usted hace en varios de sus trabajos, siento que sí es regio, pero también es una manera como de resistencia a esto norteño de esta zona del país, ¿no? Caminar en el desierto, caminar muchísimo, hacer dibujos así enormes, como lo que decía, ¿no? Producir arte cuando se sabe muy bien que muchas veces no es algo que aquí pueda ser considerado tan pragmático o tan redituable. Y bueno, más o menos así, quería saber si le han dicho esto de su trabajo antes o si usted lo considera así o cómo ve esto como una posición geográfica de su obra. El locus de mi trabajo está en Arteaga, Coahuila, en Saltillo y en esta región. Y es el lugar donde trabajo. He viajado a algunas partes del mundo, pero poquito porque no me gusta estar muy lejos de aquí. Me gusta hacer que, me gusta mucho el lugar, mis amigos, donde estoy, pero pienso que el desierto y esta área me determina lo que soy también. Y siempre he pensado que no necesito ir tan lejos, esa es mi manera de pensar, a crear otras cosas a las cuales no pertenezco. No sé qué haría en Ciudad de México, quizás ahí viví algún tiempo, pero siento, me gusta mucho el trabajo de Francis Aldis, que usa la ciudad y otros muchos, pero siento que no pertenezco ahí, no me gusta estar en los barrios, me gusta estar acá en otros barrios de Saltillo, me gusta ir a las rancherías, etcétera. Y eso es lo que determina lo que soy, eso se ve ahí. Lo peor, decía un conocido, lo peor que eh, eh, de un mexicano es intentar ser mexicano. Esto lo hago de una forma natural porque es lo que veo, lo que me pertenece y yo disfruto estar en estos lugares. Jordán, cuando tú hablas del error, lo hemos hablado mucho, ¿quién se puede equivocar? ¿Alguien que ya sabe o alguien que empieza? O sea, yo siento que cuando tú ya eras Federico Jordán y yo te conocí ya realizado, o sea, tú tienes que ir hacia el accidente. A los alumnos que empiezan, es importante aconsejarles que se equivoquen desde el principio o tienen que aprender toda la metodología y equivocarse después. Porque es difícil saber cuando te encuentras un afortunado accidente y al principio no sabes qué se siente. No Es lo sé. que hemos hablado mucho y yo no sé qué aconsejarles, pero para mí el error, lo que he puesto es atención a ver las riquezas que tiene el error, de, de detenerme y ver qué riqueza se encuentra en ese error. Panouk, en su libro Rojo, habla sobre el error y el error de algo que se hace metódicamente hasta que hay un error genera un estilo. Habla del estilo a partir del error. A mí yo desconfío del estilo, porque ¿para qué serle fiel a un estilo si no es fiel a ti? El estilo para mí no existe. Existe la experimentación y la experimentación es a partir de el error, de la práctica, de la investigación, de no hacer nada, de que eso soy un experto, porque siempre estoy de la acción. Yo creo que a veces tenemos errores muy afortunados y los vemos como un error y no valoramos que hay ahí algo importante que debemos de explorar. Entonces es importante detenerse a explorar lo que hemos hecho
o lo que hemos descubierto a partir del error o no error, lo que hemos descubierto de otros artistas, qué es lo que vemos, qué es lo que tomamos, qué es lo que nos apropiamos de ello, qué es lo que nos configura a nosotros, de dónde venimos, cuáles son nuestras tribus, que son los elementos del lenguaje, reconocernos a nosotros y ser sinceros en el arte creo que es algo muy importante. Eso es. Usted habló al un principio de su intervención que no estaba de acuerdo o no creía tanto en lo que es la originalidad. Entonces me llamó la atención porque creo que muchos de nosotros al estudiar aquí venimos con esa presión de ser originales, de ser únicos, cuando la verdad es que ser creativo es la suma de muchas experiencias. Algo que nos puede aportar, en este caso a los alumnos y a nosotros también, que en su experiencia le fue un poco más fácil de buscar ese ser original o aceptar esa originalidad. Siempre que empezamos, nosotros buscamos, nos hacemos la pregunta, ¿cómo nosotros siendo contenedores de tanto talento podemos hablar nuestro propio lenguaje, podemos tener nuestra propia lexia, podemos ser originales? Y empieza una búsqueda profunda de querer ser originales. Pero la originalidad no creo en ella, porque hay un libro de George Steiner, Gramáticas de la Creación, que habla que no hay nuevos comienzos, no, lo incipiente no existe, todo son variaciones de lo que nos antecede, son cambios, son encontrar, sublimar lo anterior y convertirlo en nosotros. Oscar, le escuché una vez decir una frase que me gusta mucho: ser original es una virtud, desearlo es una enfermedad. Entonces, la originalidad y el lenguaje propio llega de una forma natural, de la misma manera en que hablamos. Porque si buscamos la originalidad, se viene a ser como una máscara, viene a ser falso, viene a convertirse en un estilo. Y eso se da mucho en la ilustración, en el diseño gráfico, etcétera. Cuando en los planes curriculares, pienso yo, o qué importan los planes curriculares, sino no hay una búsqueda de la creación, de la visión poética del artista. Entonces se vuelve falso. Es mejor hablar natural, que fluya, y eso lo genera el tiempo. Ahorita hablaba con la doctora Abigail. El tiempo ordena las cosas, el tiempo conecta, el tiempo hace que mires las cosas de otra perspectiva y quizás de una manera más sabia porque hablas un lenguaje propio. Y yo creo en eso, en esperar y luchar. Es algo que se gana, pero es algo que llega de una forma natural. Buenas noches, maestro. Yo tengo una duda. Cuando a usted le piden una comisión, como lo que vi de OMA y de IBM, ¿es trabajo que usted ya tenía o usted le presentó propuestas como que cómo es su proceso como para poder llegar al trabajo final? En el proceso del campo de la ilustración tiene sus propias características que son distintas al del campo del arte. En esto los clientes me buscan porque yo hago una autopromoción. En este caso las hago desde hace años a través de un agente que tengo en Nueva York y otro en París. Pero es algo que puedo hacer, nomás que soy un poco desorganizado y prefiero un agente. Entonces ellos me buscan. Y esto se le llama asignación o primeros derechos de uso. Pero también vendo ilustraciones o trabajos o doy licencias exclusivas o no exclusivas sobre los derechos patrimoniales, yo como autor moral, de mis piezas. Y estas piezas son de segundos derechos y se les conoce como stock. También vendo imágenes que ya están realizadas, aunque no lo he hecho en los últimos, es algo que tengo un poco abandonado, pero se puede hacer por stock. El stock es algo que se ha venido dando desde 1997, ya cuando empieza el internet, empieza a resurgir
algo que ya existía legalmente, ¿verdad? Que es la venta de segundos derechos, pero empieza la búsqueda en las casas de stock, etcétera, y esto hizo que las ilustraciones por encargo, por asignación de primera vez disminuyeran. Pero regularmente me muevo en publicaciones que contratan primeros derechos. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. Cuando dices que te mueves en estos dos reinos, del arte y el diseño, ¿cuáles son como las circunstancias o, no sé, lo que te pasa personalmente para decidir que es tiempo de moverte a uno o a otro? Yo pienso que para mí como ilustrador, en la funcionalidad que distingue a la ilustración, es muy importante la búsqueda de la referencia en el arte, porque eso enriquece más el trabajo. Yo veo cuando un ilustrador está viendo a otro ilustrador, pero es más rico cuando ves la rama de donde viene, la rama dorada, el manantial donde abrevan aquellos que admiras. Decía, bueno, eso dice el maestro, pero no creo que haya dicho eso Le Corbusier, ¿verdad? Decía, no me copien, aprendan de lo que he visto. Es que discutimos mucho él y yo. O sea, aprender siempre de dónde viene este artista, qué es lo que ve, qué es lo que está viendo, qué es lo que retoma, cuáles son las tribus. Eso me fascina. Y me fascina también dejar de pensar en la funcionalidad de la ilustración o del el diseño. Me gustaría, me gusta pensar como artista también, ¿no? Munari trata sobre ese tema, Bruno Munari, y muchos. Y he entrado en discusiones en foros de diseño en el Facebook, que algunos maestros dicen, y quizás aquí hay algunos, no sé, que el diseño no es arte. Y quizás tal vez, pero si nos educamos a que no somos artistas como diseñadores quienes están en diseño, se blindan de muchas cosas, se blindan de un lenguaje poético, de un lenguaje profundo. Entonces yo los invito a quienes trabajen en la función, no necesariamente, a pensar como artistas, a pensar en una poética en lo social, en la antropología, en lo político, a cambiar el significante de todos los signos, a manipularlo, a crear un caos, a crear un mensaje infinito que no cierre, un lenguaje profundo. Entonces, yo he tratado de llevarlo en el país, en el New York Times, estaba promoviendo hacer alguna ilustración que tuviera no el back-end de la ilustración, de presentarla como siempre se presenta, impresa con el texto, sino de que haya algo simbólico en la acción de la producción, y eso en la ilustración es algo que se pierde. También hay acciones simbólicas previas en la producción, y eso es algo que he aprendido gracias a incursionar en otras disciplinas. Gracias.